Grabando. Saludamos. Buenas noches, amados hermanos, hermanas, sí, les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Salvador Jesucristo. Nos comunicamos con ustedes con el deleite que es estar en la presencia del Señor. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el salmista. Amén, mi amor. Amén, así mismo. Hoy, como habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a hablar de guerra espiritual nuevamente. Esta es la segunda parte, ya habíamos estado hablando en una primera parte. Voy a repasar rapidito qué es lo que hablamos en la primera parte. La vez pasada estuvimos hablando de la importancia de la guerra espiritual en nuestro proceso. También hablamos por qué nos cuesta conectarnos con el mundo espiritual, si es bíblica o no la guerra espiritual, y habíamos hablado de que hay un reino natural y un reino espiritual. Hoy quiero enfocarme en el arte de la guerra, las estrategias en la guerra. Hace unos años atrás, por motivos laborales, estuve trabajando en unos materiales de el arte de la guerra. Estrategia era una traducción que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y lo primero que recuerdo que llamó mi atención era que el primer principio en el arte de la guerra, en la estrategia del arte de la guerra, era conoce a tu enemigo. Eso me llamó mucho la atención, conoce a tu enemigo. También leí otros libros sobre el tema porque después me interesó, ¿verdad? Dije, wow, esto es interesante. En ese entonces, un poco al margen, ¿verdad? Entre paréntesis, decía, ¿para qué me sirve a mí todo este material? Bueno, hoy por hoy sí, puedo entender que el Señor, en su modo peculiar de trabajar con nosotros, me estaba mostrando cómo lo que nosotros tenemos en el plano natural se aplica perfectamente en el plano espiritual. Entonces, ¿qué rescatamos de las estrategias en el arte de la guerra? Como les dije, el primer principio es conocer contra quién nos enfrentamos, conocer quién es el enemigo. Es importante, como segundo principio, conocer las fortalezas y debilidades del enemigo. Conocer de qué manera opera, cómo ataca. Hay muchas maneras en que el enemigo opera. En el campo natural, por ejemplo, tenemos incursiones, guerrillas, ataques, puede ser ataques a la mañana, puede ser ataques nocturnos. Hay distintas maneras en que el enemigo ataca y es importante conocer la manera en que ataca. En el campo espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ser conscientes y entender que es una guerra que se libra todos los días. Es importante que nosotros conozcamos la estrategia que utiliza el enemigo. ¿Dónde opera? ¿Cómo opera? ¿Qué capacidad operativa tiene el enemigo? Y nosotros tenemos que aprender a reconocer en qué descansamos, en quién descansamos. Efesios 6 nos da la respuesta a cómo se libra. Hay muchísimos otros versículos sí, que vamos a ir tocando más adelante, pero hoy me quiero centrar en Efesios 6. Vayan a la Biblia, vean conmigo por favor, y les voy a leer. Vamos a ir a Efesios 6, versículos 10, 11 primero. ¿Sí? Les leo. Dice así, el versículo 10. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 10, ¿qué nos dice? ¿Cuál es nuestra estrategia en este arte de la guerra espiritual? Reconocer dónde descansa nuestra fortaleza y cuál es el poder que tenemos. ¿Cuál es el poder que tenemos que dice el versículo 10? En el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. ¿En qué nos fortalecemos?
en el Señor. O sea, es importante en guerra espiritual tener un concepto bien claro. No somos nosotros los que hacemos la guerra. El Señor la hace a través nuestro. Porque si nosotros creemos, o sea, si yo agarro y digo Carolina Jiménez, que acaba pasar con musculito, así como el emoticón, no, no es eso, ¿sí? El versículo 11, ¿qué nos dice? Nos da nuestra capacidad operativa, nos da la armadura de Dios para estar firmes ante las acechanzas del diablo, o como hace un rato dije, incursiones, que dice vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso es tan importante lo que habló vez pasada Ivo, ¿verdad? Sobre la oración eficaz. Veamos un poco qué dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos que una guerra es eficaz cuando, 1, reconocemos nuestras debilidades, sabemos que no somos nosotros y clamamos por el poder de su fuerza, de la fuerza que viene de Dios. Vuelvo a repetir, Efesios 6:10, vuelvan a leerlo. 2, nos fortalecemos en oración con acción de gracias, en alabanza. Recuerdan ustedes que Ivo leyó el Salmo, perdón, yo leí el Salmo realmente, pero lo mencionó Ivo. El Salmo 100, voy a volver a leerlo para que lo recordemos y lo tengamos fresco. En el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. También tenemos en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 5, en los versículos 17 al 18. ¿Qué dice la palabra? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces nos fortalecemos en oración con acción de gracias en alabanza. 3, reconocemos al enemigo, entendemos su plan. ¿Qué dice Juan 10:10? Que el enemigo viene para matar, robar y hurtar. ¿Y qué dice Jesús? Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Reconocemos contra qué luchamos. Vamos a Efesios 6:12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y ahí está la organización del enemigo, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4. Nosotros estamos en la trinchera. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 18, capítulo 6 de Efesios? En súplica por todos los santos. Nosotros somos los guerreros del reino de Dios. Estamos en una trinchera, vestidos con la armadura de Dios. ¿Y qué es una trinchera? La trinchera es la zanja que se cava durante la guerra y ahí se meten los soldados. Ahí están protegidos, ¿verdad? Y pueden ellos disparar al enemigo. La armadura de Dios de la que habla Efesios, vestidos con la armadura de Dios, es nuestra trinchera. Nuestro campo de batalla está en el reino espiritual. Entonces, les dejo esta enseñanza. Sepan que es importante que reconozcamos en dónde está nuestra lucha. Y nuestra lucha está, como dije, pasada dentro y fuera del hogar. Así que, amor, no sé si quieres agregar algo más. Amén. Está todo ya dicho, mi amor, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, amados hermanos, recordemos, y hermanas, sí, ¿dónde está entonces nuestra fortaleza? En Cristo Jesús. Clamen a mí y yo le mostraré, dice. Es bien claro el pasaje. Si yo soy el camino, la verdad y la vida, a todo lo que le recibió le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, nuestra identidad está anclada en Cristo. Por consiguiente, tenemos la victoria.
pero es necesario, como recién compartió Carolina, que nosotros aprendamos el arte de guerrear. ¿Y cuál es nuestra guerra? ¿Cuál es realmente nuestra fortaleza en Cristo Jesús? La oración. Así que seguimos esto que el Señor puso en nuestros corazones. El próximo lunes nos vamos a estar encontrando, ¿sí? Porque este fin de semana ya todos estamos en actividades, al igual que ustedes, ¿sí? Asistiendo a todas las actividades que tenemos en nuestra comunidad. Les amamos en Cristo, ¿sí? Los bendecimos y declaramos victoria cubriendo sus hogares, cubriendo su salud, cubriendo, Señor, sus pertenencias materiales. En el nombre de Jesús, abriendo puertas laborales, Señor, haz tu obra preciosa y cúbrenos como es tu promesa. Te alabamos desde los siglos hasta los siglos, único Rey de Reyes y soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. A ti la gloria y la honra por siempre. Gracias por este tiempo que nos permite comunicarnos y estar en comunión con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, amén. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao.